En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Dios nuestro Padre, que ha resucitado a Jesús de entre los muertos para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordial saludo a todos en este tiempo de Pascua tan hermoso en el que Dios nos abre su corazón. La casa está abierta de par en par, el cielo, Cristo resucitado es esa puerta abierta y Él nos invita en cada Eucaristía a que nos sentemos, comulguemos con Él. Entremos y pasemos de la muerte a la vida, de la soledad a la compañía, ¿no? De la indiferencia a la conciencia viva de la fe, que es la verdad que nos hace libres. Vamos a pedirle su misericordia, porque los limpios son los que pueden ver a Dios, escucharlo y también poder responder con prontitud y gozo a su llamada. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que efectuaste el sacrificio pascual por la salvación del mundo, acoge las súplicas de tu pueblo para que Cristo, nuestro Pontífice, en virtud de todo aquello que comparte con nosotros, interceda en favor nuestro y nos alcance la reconciliación, y en virtud de todo aquello en lo que es igual a ti, nos alcance tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.
El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, 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 aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces estas lecturas tienen mucha riqueza, mucha profundidad. Yo me detenía sobre todo en el aspecto del Espíritu, que lo menciona tanto los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio. De hecho, así termina el texto de los Hechos, cuando ellos explican de forma breve el querigma, hay que obedecer a Dios antes que los hombres, y termina diciendo, testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Entonces ahí entra el Espíritu Santo, ¿no? Estamos en la etapa del Espíritu y Cristo resucitado es el don que nos regala, ¿no? Que celebraremos en Pentecostés, pero que ya es una realidad. Son misterios que se dan al unísono, pero también lo vamos meditando por partes. Y en el Evangelio dice que aquel que Dios envía habla las palabras de Dios porque da el Espíritu sin medida. Es decir, la palabra Cristo y el Espíritu van unidos. Donde está Cristo se da el Espíritu, donde se da el Espíritu está Cristo. Entonces, yo quería también como sintetizar este aspecto porque sí que es importante darnos cuenta que Cristo resucitado actúa en nosotros por el Espíritu. San Pablo dice que el Espíritu ya ha sido derramado en nuestro corazón. Ya Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en ti. Tú eres templo vivo de Dios. Y entonces, por eso la obediencia, que es lo que habla aquí, en los Hechos de los Apóstoles, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, y ese Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen, aquí hay una clave que es muy importante, y es el Espíritu Santo está en nosotros, es lo más profundo de nuestro ser. Eso significa que obedecer a Dios no es obedecer a algo externo, no vamos obedeciendo unas normas, sino que es obedecer lo más íntimo de mí mismo. De hecho, ya en el Antiguo Testamento se hablaba que la nueva alianza Dios la escribiría en el corazón. Y San Pablo lo dice en 2 Corintios 3, dice que el Espíritu Santo ha escrito esa carta viva en nuestros corazones. Es con el Espíritu, a fuego. Entonces, la palabra de Dios, Cristo, el Espíritu, están grabados en mi interior. ¿Pero eso qué significa? Que entonces obedecer a Dios es ser fiel a mí mismo, es desarrollar mi ser, es ser auténtico, ser veraz. Porque cuando obedecemos normas externas, sencillamente no estamos siendo fieles a la verdad que nos hace libres. Por eso Jesús dice, en la antigüedad se les dijo, ¿no?, la ley, pero yo les digo. O sea, lo importante es escuchar la palabra de Dios y responderle. Entonces, claro, cuando yo escucho la palabra que es Cristo y la obedezco, entonces el Espíritu brota en mí. O
O sea, realmente hay un salmo que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque la llevo dentro, está en mi corazón. Entonces es que tu voluntad es la mía. Entonces, ¿qué pasa? Que obedecer a Dios en ese sentido es dejar a Dios ser Dios en mi vida, es dejarle actuar. Entonces ya no es que Dios está aparte de mí y yo hago cosas porque me las pide, sino que en el fondo obedecer a Dios es dejar que Dios actúe a través de mí. Entonces, a través de mi mente, mi corazón, el Espíritu va transformando mi forma de ver, mi forma de sentir, y cuando yo actúo, es Dios quien actúa. Es impresionante y el Espíritu nos lo va diciendo. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús lo dice. Cuando ustedes vayan a hablar en mi nombre, no serán ustedes, será el Espíritu el que hable. O sea, realmente Él es el que habla. Nosotros ponemos la voz, ponemos el esfuerzo, nos lanzamos. Por eso la vida nueva es una vida de valientes, no apto para cardíacos, ¿no? Porque es lanzarse sabiendo que es Dios el que va a actuar cuando tú te lanzas, no antes. O sea, Dios no te va a dar la luz primero para que tú te lances, sino que es cuando tú te lanzas en la acción, es donde Dios actúa. Entonces es la confianza, la fe. Por eso aquí dice que el Hijo es el que da el Espíritu sin medida, constantemente. Porque el Hijo está unido a la voluntad del Padre, está obedeciéndole, ¿no? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, porque obedecer desde la fe, obedecer a Dios, es ser prudente. O sea, el don de la prudencia, la virtud de la prudencia es respetar cada cosa y es obedecer a la realidad, a la verdad de cada cosa. Todo lo que, por ejemplo, se está hablando ahora de la ecología, no es más que obedecer a la realidad y el ser de cada cosa. Yo la respeto según las normas, las leyes, ¿no? Y respeto la medida de cada cosa. Y entonces, claro, eso hace que todo crezca en armonía. El otro día veía en Japón, o sea, una tradición que tienen, y es impresionante, unos árboles, pero árboles que llevan muchísimos años sembrados y que lo podan de manera que luego salen unas ramas rectas. Y entonces decía el artículo, en Japón sacan madera sin cortar árboles. O sea, respetando la naturaleza, es muy bonito, ¿no? Porque cortan una serie de árboles, robles, que luego salen las ramas rectas y van cortando las ramas, las dejan crecer y cortan, pero no talan árboles. Entonces, respetan el ritmo de la naturaleza, ¿no? Cuando yo me acerco a una persona y la respeto como persona, en su dignidad, cuando dialogo, escucho, entonces la persona se siente digna, se siente amada, se siente bien. Ese es el reino y esa es la obediencia donde actúa el Espíritu, porque respetas la verdad de la persona. Cuando yo me respeto a mí mismo, mi cuerpo, las leyes de mi ser, de mi cuerpo, o sea, porque yo he recibido un cuerpo, un don, ¿no? Entonces ahí mi cuerpo me lo agradece. Cuando el cuerpo se enferma es porque lo estoy maltratando. Entonces ahí ya la fiebre muestra que se ha roto el equilibrio, no ha habido obediencia. Entonces no he dado a mi cuerpo lo que necesitaba y entonces o por exceso, ¿no? Por gula, ¿no? O por defecto, entonces el cuerpo se enferma. Pero cuando hay obediencia al ser de cada cosa, ahí se respeta la armonía. Entonces por eso aquí dice que el Espíritu Santo se da al que obedece, porque el Espíritu quiere ordenar toda la realidad social, porque, por ejemplo, ¿qué es la injusticia? La injusticia social es desobediencia al Espíritu, porque quien obedece al Espíritu también equilibra el bien social, y entonces todos salimos ganando. Es respetar cada situación, o sea, dentro de su ser. Entonces, cuando hay una injusticia es porque unos absorben los bienes de otros. De hecho, hay frases muy fuertes de los santos padres, ¿no? San Basilio, por ejemplo, decía que el rico o es un ladrón o hijo de ladrón. Es muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque es verdad que yo me puedo haber ganado justamente los bienes, pero si yo no los administro y alguien pasa necesidad, esos bienes que yo poseo no me pertenecen. Yo soy administrador. Entonces, eso no es obediencia al Espíritu. Cuando yo administro mis bienes y hago que haya justicia y compartimos los bienes, como los primeros cristianos, ahí recibo el Espíritu. Fíjense, en todas las órdenes, físico, social, material, relacional, natural, o sea, en todos los bienes el Espíritu actúa
cuando yo obedezco y respeto cada situación. En cambio, cuando yo violento la norma, violento la ley natural, violento a las personas, violento la realidad social, entonces viene el caos, viene la muerte. Vamos a pedirle a Cristo resucitado que lo que desean los discípulos, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, se refiere, hay que obedecer al Espíritu que está dentro de toda la realidad y que está gimiendo para que se manifiesten esos hijos de Dios, como dice la carta a los romanos, que son los que se guían por el Espíritu de Dios. Así sea. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso,
que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, querido Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con amor y con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio, con todos los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y con todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Te pedimos por todas nuestras intenciones particulares, también de los que nos siguen por Televid. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, guiándonos por el Espíritu de Cristo resucitado, el Espíritu que nos hace uno con Él, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles y nos dices hoy a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregándonos el Espíritu sin medida. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Muchas gracias, Señor, por esta Eucaristía. Gracias por darnos tu Espíritu, por habitar en nuestro corazón, por querer actuar, vivir, amar, levantar nuestra humanidad desde nuestro mismo cuerpo, desde nuestras acciones. Obedeciéndote, Señor, te dejamos ser Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, por tanta confianza. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios.
no